Hola, molt bona nit, buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia del miércoles. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Gilmarín. No es la primera vez, lo tuvimos aquí en 2009, cuando recién estaba iniciando su doctorado en la Universidad de Barcelona. Y bueno, ahora veréis con su currículum que ha hecho una carrera espectacular, ¿eh? Como digo, él estudió, es doctor en física por la Universidad de Barcelona, máster en cosmología, astrofísica y física de partículas. El postdoc lo hizo en el Reino Unido y participó en el equipo de BOSS, una survey sobre galaxias. Y en 2015 recibió la beca del Instituto Lagrange de París, donde también estuvo investigando. Participó también en el proyecto DESI, Dark Energy Spectroscopy Instrument, ¿eh? Y también consiguió la beca Junior Leader de la Caixa, con el cual pudo tener su propio equipo de investigación. También el premio a Joven Investigador en Física Teórica de la Real Sociedad Española de Física y de la Fundación BBVA. Y actualment és investigador postdoc en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Y también ha participado en un montón de referí en diversas revistas, ¿no? Y publicaciones técnicas. Nos hablará de los cartografiados de galaxias y la energía oscura. Muchas gracias por aceptar venir. Vale, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, como bien ha dicho, mi charla irá sobre los cartografiados de galaxias y la energía oscura, pero vamos a empezar un poco por el principio, porque esto se enmarca dentro del campo de la cosmología. Y la cosmología intenta pues responder a estas, los que se llaman las grandes preguntas, ¿no?, de la humanidad. Cómo empezó el universo, de qué está hecho, cómo ha evolucionado y finalmente cuál será su final. Entonces, bueno, un poco a lo largo de esta charla intentaremos ir viendo muy brevemente cuál es el estado del arte, el conocimiento sobre estas diferentes preguntas. La primera idea, que puede parecer trivial hoy en día, pero no lo es, y es que el universo es un universo matemático, es decir, las leyes de la física, de la química, de la biología pueden ser descritas por las matemáticas y gracias a ellas los experimentos que realizamos en el planeta Tierra luego pueden ser extrapolados para explicar fenómenos que suceden en el universo. Es decir, que esta idea de que las leyes de la física son universales, tanto nos describen la trayectoria de un objeto dentro de la Tierra como nos describen las trayectorias de planetas o de galaxias en el universo. Es una idea que, como digo, puede parecer obvia, pero no fue hasta Newton que realmente se dio cuenta de que estas leyes de la física eran universales y que regían tanto en la Tierra como en el cosmos. Entonces, esto nos lleva primeramente a preguntar, bueno, ¿qué es el universo? ¿Cómo comenzó el universo? ¿No? Entonces, bueno, típico, como con el universo, pues con un Big Bang, ¿no? Es lo típico que dices, pedir una simple explicación y que te terminen explicando la historia del universo. Para intentar entender cómo es el universo, de dónde venimos, cómo empezó todo, hay que darse cuenta de una peculiaridad de la cosmología, que es que no podemos realizar experimentos como en la física de partículas, solo podemos realizar observaciones. Entonces lo que hacemos es utilizamos las leyes físicas o los modelos que conocemos a partir de experimentos que hemos realizado en la Tierra y los extrapolamos al universo mediante las observaciones que realizamos. En ese sentido, estamos utilizando el universo como un inmenso experimento, ¿vale? Es decir, todo lo que sucede en el universo es como si fuera nuestro campo de experimentos, nuestro laboratorio, un inmenso laboratorio cósmico. ¿Vale? Entonces, en realidad nos hemos dado cuenta los físicos que todas las fuerzas que existen en el universo se reducen esencialmente a 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, y luego hay 2 fuerzas que se llaman fuerzas nucleares, la débil y la fuerte, que estas actúan dentro del núcleo atómico, por eso se llaman nucleares. Entonces, básicamente, a nivel cosmológico, estas 2 fuerzas nucleares son
totalmente, bueno, no tienen ningún tipo de efecto porque su rango de acción es muy pequeño. Estamos hablando de fuerzas que tienen lugar en el interior de los núcleos atómicos. Entonces, a nivel del universo, pues no tienen ningún efecto. Luego tenemos la fuerza electromagnética, que es una fuerza fuerte, en el sentido comparado con la gravedad, es mucho más intensa. Y es de largo alcance también. Lo que pasa es que el universo en promedio es muy neutro. Por lo tanto, aunque la fuerza electromagnética en principio podría jugar un papel, a nivel cosmológico tampoco lo juega. Entonces, al final, la única fuerza que realmente es importante a nivel cosmológico es la más débil de las cuatro fuerzas, que es la fuerza de la gravedad. ¿Vale? Es una fuerza mucho más débil que la electromagnética, pero al no haber masas negativas y positivas, pues no tiene este elemento de neutralidad que sí tiene la fuerza electromagnética. Entonces, el tercer concepto para entender la cosmología es hablar de las escalas cosmológicas o las escalas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, por poner un poco de contexto, tenemos la escala de los planetas, que todos más o menos podemos conocer bien. Luego tenemos la escala del sistema solar, que forman las órbitas de estos planetas. Estamos hablando, pues, bueno, un planeta, realmente la luz tarda pues, segundos en dar la vuelta al planeta. Al sistema solar, pues, para ir de un lugar a otro puede tardar horas, incluso o un día. Y luego saltamos ya a la escala de galaxias, ¿no? Donde ya las escalas galácticas pues van aumentando. Tenemos la Tierra, el sistema solar, las galaxias. Y realmente la cosmología se interesa por las escalas que están por encima de la galaxia. Es decir, las galaxias se agrupan formando cúmulos o grupos de galaxias, y estos grupos de galaxias se agrupan formando supercúmulos de galaxias, ¿no? Y uno podría pensar que esta serie de aquí, planetas del sistema solar, podríamos formar los hipercúmulos de galaxias y luego los super hipercúmulos de galaxias, pero no. Hay un punto en el que ya no se forman más estructuras. Hay un stop, y a partir de de una cierta escala, el universo ya no forma estructuras, sino que cuando lo miras a esta escala es un universo muy, muy, muy uniforme e isótropo, ¿vale? Entonces, la cosmología realmente se centra en estas escalas de aquí. Es decir, el tamaño de las galaxias para la cosmología no juegan un papel importante. En realidad, son prácticamente puntos de observación. Lo importante es cómo se agrupan las galaxias en estos grupos de galaxias y cómo estos grupos de galaxias se agrupan en supercúmulos de galaxias. Y esta es la región a partir de la cual la cosmología saca sus conclusiones. Otra cosa interesante a tener en cuenta dentro de la cosmología es que cuando miramos a lo largo, como estamos mirando estas distancias tan grandes, también estamos mirando atrás en el tiempo. Es decir, cuando observamos objetos que están muy lejanos de nosotros, en realidad lo que estamos observando es cómo era el universo en un tiempo pasado. Y esto sucede porque la velocidad de la luz no es inmensamente rápida, sino que tiene un valor que nos puede parecer bastante elevado, 300.000 kilómetros por segundo, en escalas de la Tierra, pero en escalas cosmológicas es una velocidad relativamente baja. Entonces, esto, que puede parecer un poco un inconveniente, nos permite realmente hacer una especie de arqueología cósmica, porque cuando vamos mirando más atrás y más a lo lejos, cuando miramos estrellas que están cada vez más lejos, realmente lo que estamos viendo es cómo era el universo en épocas más y más y más tempranas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, obviamente esta no es nuestra galaxia, es una representación de nuestra galaxia, no podemos tomar fotos de nuestra galaxia a esta distancia, pero bueno, es básicamente para tener un poco un contexto. Estamos más o menos a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia aproximadamente. Luego tenemos nuestros vecinos, esta es Andrómeda, está a 2,2 millones de años luz. Eso significa que la luz ha tardado pues, 2,2 millones de años en viajar. Y esta es la galaxia principal más cercana, junto con la Vía Láctea aquí y galaxia Andrómeda aquí. Luego hay algunas galaxias más pequeñas, como las nubes de Magallanes, la galaxia del Triángulo y otras galaxias pequeñas. Esto forma lo que se llama el grupo local, y estos grupos locales pues forman
estructuras más y más y más grandes. Entonces, esto es una imagen de la esfera celeste, es decir, imaginaros pues como el planeta Tierra, normalmente la esfera del planeta Tierra se proyecta en estas dos dimensiones. Aquí lo que hemos hecho es al revés, ¿no? Hemos proyectado esta esfera imaginaria celeste en estas dos dimensiones con un polo norte y un polo sur totalmente arbitrario. Y bueno, esto es nuestro disco de nuestra galaxia que pues oscurece la presencia de estructuras porque no podemos observar en las direcciones a través de nuestra galaxia porque el polvo de nuestra galaxia nos impide, pero en las direcciones perpendiculares al disco de nuestra galaxia podemos ver todas estas pequeñas puntitos de aquí que son nada más y nada menos que otras galaxias. No estamos hablando de estrellas, estamos hablando de otras galaxias o incluso de cúmulos. Entonces vemos cómo estas galaxias no se distribuyen de forma aleatoria, sino que forman pues estructuras. Hay ciertas regiones que hay pues vacíos y otras que están mucho más pobladas, ¿no? Hay regiones aquí que hay muchísimas y otras pues estos de aquí, estos vacíos de aquí, pues que hay poquitas. Entonces, esto nos dice que las galaxias en el universo no están uniformemente distribuidas a esta escala, sino que forman estos supercúmulos de galaxias. Más allá de esto, lo que podemos hacer es simular con ordenador estas estructuras e intentar ver si se asemejan o no a lo que observamos. Esto es una simulación por ordenador de interacciones gravitatorias de cuerpos, es decir, se sitúan cuerpos dentro de una caja imaginaria y se los deja evolucionar a través de sus interacciones gravitatorias. Entonces, pues tenemos que a partir de que evoluciona el tiempo, pues se forman estos supercúmulos de materia, que será pues donde en principio se formarían luego galaxias y más tarde los planetas. Luego, cuando miramos a escalas un poco más grandes, aquí estamos hablando de escalas bastante grandes, o sea, son 15, alrededor de 15 megaparsecs. Un parsec son alrededor de 3 años luz, megaparsec, pues 3 millones de años luz, pues esto 15 millones de años luz, ¿no? Luego tenemos que a estructuras más y más grandes, pues vemos que efectivamente el universo, según esta simulación por ordenador, tiene esas estructuras como filamentosas donde hay regiones donde se concentran mucho la materia, luego hay regiones vacías y luego estas regiones están conectadas por estos especie de filamentos, ¿no? Y si vamos a unas escalas aún más mayores, que sería el dibujo de aquí al fondo, vemos que estas estructuras no forman parte de otras estructuras aún mayores, sino que a medida que hacemos un zoom out, el universo tiende a una cierta uniformidad, ¿vale? Entonces, como os digo, pues esto es la secuencia, ¿no? A partir de las galaxias, que sería pues más o menos esto de aquí hacia escalas aún mayores, pues es lo que nos interesa a los cosmólogos. Entonces, esto es, por ejemplo, es una imagen del universo y una imagen de las simulaciones. Vamos a explicarlo un poco más. Nosotros, a ver, esto más o menos el centro de estas 4 cuñas sería el punto de observación, es decir, la Tierra a día de hoy. Y este radio de esta esfera, de este círculo, sería la distancia o también el tiempo, en ese sentido. Entonces, las cuñas estas en azul son observaciones reales, ¿de acuerdo? Estos son varios cartografiados de galaxias ya un tanto antiguos, del principio de los años, bueno, 2DF es del principio de los años 2000, CFA, esto es de los años 90 incluso, y el SLOAN es de los años 2010 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, cada puntito de aquí que vemos es una galaxia y vemos cómo efectivamente estas estructuras forman pues estos grupos de galaxias y luego hay estas estructuras filamentosas. Y luego en rojo tenemos una simulación por ordenador. Es decir, estos son observaciones y estos son simulaciones por ordenador. Entonces, vemos que más o menos debemos entender algo de la física que pasa ahí porque somos capaces de simular en ordenador lo que realmente luego observamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto un poco nos lleva a hacernos más preguntas y la siguiente es, bueno, esto es del universo, esta es la pinta que tiene, pero ¿de qué está hecho el universo, no? Entonces, vamos a empezar dando lo que nos dice el modelo cosmológico actual. Y lo que nos dice el modelo actual es algo que no esperaríamos, ¿vale?
nos dice que un 74% del contenido de energía masa del universo es una cosa que la llamamos energía oscura, ¿vale? Dark energy. Ahora veremos lo que es. Hay alrededor de un 21%, 20-21%, que es algo que llamamos materia oscura. Y luego hay un 5% que es materia que más o menos conocemos. Y más o menos conocemos, quiero decir, que forma parte de nuestro modelo estándar de partículas. Es decir, este 5% corresponde a todo que está formado por esencialmente protones, neutrones y electrones y un poquito de neutrinos, que es una partícula muy elusiva, ¿vale? Los protones están formados los protones y neutrones están formados de quark, los electrones en principio son fundamentales, entonces en principio quarks, electrones y neutrinos forman un 5% del universo. Y estos son realmente los elementos que entendemos bien a nivel fundamental, es decir, elementos que forman toda la materia que nosotros conocemos, es decir, desde nuestros propios cuerpos hasta los planetas, hasta las estrellas, hasta el gas interestelar, etcétera, etcétera. Esto es simplemente un 5% del contenido del universo. ¿Y qué es este 95%? Pues no tenemos ni idea y la pregunta es, ¿cómo es que no teniendo ni idea sabes que hay algo que es un 21% y hay algo que es un 75%, ¿no? O 74%? Bueno, vale, esto es la tabla periódica, en fin, la tabla periódica forma estos elementos y entonces vamos a ver si entendemos un poco qué son estos elephant in the room, ¿no? Estas dos cosas que en principio no sabemos qué es. Entonces en principio vamos a empezar con la más sencilla de las dos, que es la materia oscura. Vale, la materia oscura esencialmente a pesar de su nombre, que puede ser un poco de mal interpretar, no es que sea materia oscura, o sea, es materia, obviamente, si no, no lo llamaríamos materia oscura. O sea, es materia en el sentido que es sensible a la fuerza de la gravedad. No es oscura realmente, más que oscura es transparente o invisible, ¿vale? En el sentido más de física de partículas es materia que no sufre interacciones electromagnéticas. ¿Vale? Por lo tanto, no puede formar estructuras que están ligadas por fuerzas electromagnéticas, como puede ser pues, nuestros propios cuerpos. ¿Vale? Entonces, en un sentido general, hay que pensar que la materia oscura es otro tipo de materia, y materia en el sentido de que siente la atracción gravitatoria. ¿Vale? No sabemos qué es, pero como mínimo sabemos que se comporta como materia. La energía oscura, luego hablaremos de ella. Entonces la pregunta es cómo, siendo que desconocemos estos dos materiales, conocemos con tanta precisión los porcentajes, ¿no? Entonces vamos un poco a hacer una pequeña recapitulación de la historia de la materia oscura, porque no es algo novedoso. Ya en los años 30 del siglo XX, Fritz Zwicky ya postula la existencia de una materia no visible a partir de efectos gravitatorios que observa en cúmulos de galaxias, ¿vale? Hay unos cúmulos de galaxias, como por ejemplo aquí el cúmulo de Coma, que son agrupaciones de muchas, muchas, muchas galaxias. Entonces nosotros conocemos la física de las interacciones gravitatorias y a partir de los movimientos o a partir de las velocidades que tienen estas galaxias dentro del cúmulo, vemos que parece que como si el cúmulo tuviera más materia de la que realmente se observa. Es decir, yo puedo contar más o menos la materia que hay a partir de mirar cuánta materia visible hay y luego puedo intentar inferir la materia que hay a partir de los movimientos de estas galaxias. Y estas dos cosas no le cuadraban. Entonces él en principio postula como la existencia de hay materia no visible, pero bueno, pueden ser planetas, pueden ser pues agujeros negros en principio en esa época aún no se conocía, pero bueno, estrellas oscuras, enanas marrones, cosas que tú no observes prácticamente y que hay muchísimas ahí. Esta es la idea inicial que él tiene de materia, bueno, la idea de materia no visible con el concepto moderno de materia oscura. Ya en los años 70 del siglo XX, Vera Rubin, que es esta mujer de aquí, ya confirma la existencia de esta materia a partir de observaciones muy diferentes a las que hace Zwicky en el cúmulo de Coma. ¿Vale? Y esencialmente se fija en curvas de rotación de galaxias espirales. ¿Vale? En principio, en una galaxia espiral como esta de la foto, podemos más o menos medir a qué velocidad se mueven las galaxias, las estrellas que están a diferentes distancias del centro.
Entonces, a partir de la materia visible, a partir de las estrellas que vemos, podemos predecir cuál va a ser el movimiento de las estrellas que están alrededor. Porque nosotros sabemos que las estrellas, en principio, tienen unas velocidades de rotación que dependen de la cantidad de masa que haya en su órbita interior. Entonces, a más masa, más velocidad. A menos masa, menos velocidad. Entonces, en principio, esperábamos a obtener algo así y en realidad lo que se obtiene era algo así, ¿vale? Esto es la distancia al centro de la galaxia y esto es la velocidad de rotación de las estrellas. Básicamente, para que os hagáis una idea, lo que esperaríamos a partir de la cantidad de materia que hay es que a medida que nos vamos alejando del centro galáctico, las estrellas rotan cada vez más despacio. Mientras que realmente lo que observábamos es que a partir de una cierta cantidad, pues van aumentando incluso y al final más o menos se quedan quietas. Entonces esto nos indica que parece como si hubiera más materia en esta galaxia, en el centro de esta galaxia, de la que realmente hay, que hace que los objetos puedan girar más deprisa de lo que nos esperaríamos. Hay otro, o sea, en principio teníamos los efectos en cúmulos de galaxias, que ya veía Zwicky. Luego tenemos los efectos en las curvas de rotación de galaxias espirales. Estamos viendo escalas muy diferentes, porque una cosa es un supercúmulo de millones de galaxias y la otra es mirar una galaxia y ver cómo se mueven las estrellas a su alrededor. Y luego hay observaciones que también nos indican la presencia de esta materia oscura. Esto que veis aquí es el cúmulo de Bala, en inglés Ballet Cluster, no sé cómo se traducirá en castellano. Entonces, esta es lo que veis aquí es las estrellas visibles. Podemos además también, a partir bueno, de diferentes estudios, se puede saber dónde hay más materia en estas regiones a partir de lo que ahora hablaremos de pequeñas distorsiones en las observaciones de las estrellas de atrás que causa la gravedad. Podemos ver que estas regiones azules pintadas aquí es donde hay más masa. ¿Vale? Y luego también podemos intentar observar esta región con las gafas de los rayos X que nos indican dónde hay gas. ¿Vale? Entonces, si superponemos estas tres cosas, las estrellas visibles, la materia y los rayos X, vemos una cosa muy curiosa. Vemos que hay como un pequeño desplazamiento entre la gravedad y la cantidad de gas. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, el cúmulo Bala se forma cuando dos cúmulos se están atravesando los unos a los otros. Es decir, por un lado teníamos un cúmulo de galaxias por aquí, el otro cúmulo de galaxias por aquí, tenían una velocidad que iban el uno contra el otro. ¿Vale? Como no son objetos sólidos, cuando lanzamos un cúmulo contra otro, no es que choquen, básicamente se atraviesan, porque las densidades de estos cúmulos son suficientemente bajas como para que sea muy, muy improbable que haya dos estrellas que realmente vayan a colisionar. Entonces, lo que vemos aquí es esencialmente una fricción, ¿no? O sea, sí que hay una fricción del gas, es decir, el gas de un cúmulo con el del otro han friccionado, porque sí que las galaxias en sí mismas no colisionan, pero el gas sí que, al ser más uniforme, colisiona un gas con el otro y hay una fricción, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo parece como que haya un cierto desplazamiento de la materia que no siente esta fricción y el gas que sí lo siente. Entonces, es como si hubiéramos conseguido desacoplar la parte de materia oscura, que sería lo azul, de la parte de la materia bariónica, que sería el gas, que es lo rojo. Entonces esto también nos indica que parece que hay dos tipos de materia. Una es la materia que conocemos, materia bariónica, que sería el gas, y luego la materia oscura. ¿Vale? Hay aún más pruebas de la existencia de esta materia extra, que serían a partir del efecto de lentes gravitacionales. ¿Vale? La teoría de la relatividad general predice que las trayectorias de luz, las trayectorias de los fotones, se curven por el efecto por la curvatura del espacio que produce la presencia de materia. Entonces, realmente lo que vemos aquí es que luz de galaxias que están como en el fondo de esta imagen está distorsionada. Vemos estos especie de arcos de aquí que se llaman los anillos
de Einstein. Vemos aquí también esta galaxia muy distorsionada. Y estas distorsiones esencialmente las produce la materia, que se interpone entre nosotros y la galaxia en cuestión. Es decir, tenemos, por ejemplo, una galaxia aquí en el fondo de la imagen. Luego aquí tenemos materia, que en principio podrían ser materia visible, podrían ser otras galaxias o materia oscura. Y aquí tenemos pues, la observación. Entonces vemos que a partir de la cantidad de distorsión que producimos sobre esta imagen, es decir, a partir de la intensidad de esta distorsión, podemos hacer una estimación de la cantidad de masa que hay aquí. Y esta cantidad de masa que hay aquí, a partir de la curva esta, pues no se corresponde realmente con la masa que vemos. Entonces esto es otra indicación de que parece haber más masa de la que hay. Entonces, como veis, son pruebas a escalas muy diferentes, con procesos físicos muy diferentes, que todas parecen indicar que hay una cierta materia que no es visible, y es lo que llamamos materia oscura. ¿Vale? Realmente hoy en día no hay ninguna detección directa de materia oscura, es decir, no hay ninguna partícula que sea materia oscura. En principio se había planteado que los neutrinos, que son partículas muy elusivas, tienen muy poca masa, pero algo de masa tienen, y sabemos que no interaccionan electromagnéticamente porque tienen carga neutra. Eran unos buenos candidatos a materia oscura si hubiera muchos neutrinos. El problema es que los neutrinos forman un tipo de materia oscura que se llama materia oscura caliente, es decir, que no paran quietos, se mueven mucho. Entonces, realmente este tipo de materia no es el tipo de materia que necesitamos que encaje con nuestras observaciones. Nosotros, nuestras observaciones, necesitamos un tipo de materia que se llama materia oscura fría, es decir, materia oscura pero que no se mueva tanto, porque si se mueve mucho, realmente esta materia no puede formar estructuras, acaba dispersándose y no forma como halos o blobs, ¿no? de materia, que es realmente lo que necesitamos para explicar lo que observamos. Entonces, bueno, realmente no sabemos lo que es, pero sabemos de su existencia eh, por estos efectos observacionales. Entonces, se postulan que esto puede ser nuevas partículas, hay algún tipo de neutrino diferente a los que conocemos que podría jugar el rol, a otras partículas que se llaman acciones o WIMPs. También hay otra gente que postula que pueden ser agujeros negros primordiales. Estos son agujeros negros que se forman al inicio de la era del cosmos, es decir, no vienen de agujeros negros de estrellas que colapsen en sí mismos, sino que son regiones del espacio que en un determinado momento tienen suficiente densidad que se forma un agujero negro ahí sin necesidad de haber formado una estrella. Entonces, estos agujeros negros en principio podrían tener masas que fueran desde cosas mucho más pequeñas que una estrella, y en principio podrían también jugar el papel de materia oscura. O también se ha postulado que igual realmente no hay necesidad eh, de postular la existencia de nueva materia, sino que hay que modificar las teorías de la gravedad para probar de explicar. Bueno, esos son más o menos las diferentes líneas de investigación. Esta de aquí, de cara a la materia oscura, está bastante descartada, y estas dos, bueno, pues aún de alguna manera están compitiendo en función del tipo de nuevas observaciones. ¿Vale? Entonces podemos, básicamente, esta etiqueta que le hemos dado al 21% de materia oscura, realmente lo que queremos decir es una etiqueta para una cosa que es la masa que nos falta para explicar lo que observamos, ¿vale? Y esto sería lo que es la materia oscura. Pero nos hemos dejado esta otra parte, que es la parte de la energía oscura, ¿no? Y antes de entender la energía oscura, para entender realmente lo que es, vamos a recapitular un poco y ver un poco de historias, ¿no? La gracia, el descubrimiento de la materia, de la energía oscura, pasa por saber cómo medimos las distancias en el universo. ¿Vale? En principio, medir distancias en la Tierra resulta relativamente fácil, pero cuando tú no te puedes desplazar a otra estrella y extender una regla, pues es más complicado. Entonces, ¿cómo medir distancias? Bueno, una manera fácil de medir distancias a las estrellas es mediante la técnica del paralaje. Es decir, aprovechando que la Tierra se mueve alrededor del Sol y conocemos la órbita, pues si medimos la posición angular de una estrella
en los dos extremos de la órbita de la Tierra, por ejemplo, en enero y en julio, pues es como si mirar aquí, luego mirar aquí, ¿no? Hay como un desplazamiento respecto a un fondo. Entonces, este desplazamiento angular se le llama paralaje, ¿vale? Em, este paralaje es muy, muy pequeño, ¿vale? Porque las estrellas están relativamente lejos para poder medir este paralaje. Estamos hablando de segundos de arco, ¿vale? Es lo que típicamente se desplazan las estrellas más cercanas a nosotros. Entonces, bueno, pero si conseguimos medir este desplazamiento en estrellas cercanas, podemos medir su distancia, porque si yo sé cuánto, es esencialmente es trigonometría, es si yo sé la distancia de aquí a aquí y sé el ángulo este, pues, en fin, Pitágoras, ¿no? Pero hay un límite. Todo esto está muy bien, es un método muy limpio de medir distancias, pero hay una cierta resolución a partir de la cual tú no resuelves este ángulo. Con los años hemos ido mejorando, pero ya con las observaciones del telescopio espacial, creo que la precisión de la medida del ángulo es de una parte entre 1 millón de segundo, ¿vale? Pero ahí se acaba. Con esto puedes medir distancias de, creo que, alrededor de unos 15.000 años luz. 15.000 años luz nos puede parecer mucho, pero es dentro de nuestra galaxia. No hemos ni salido. Recordad la escala de galaxias, ¿no? Planeta, sistema solar, galaxia, cúmulo de galaxias, supercúmulos de galaxia. Si queremos hacer cosmología necesitamos ir mucho más allá que nuestra galaxia. Y con este sistema no podemos ni siquiera medir las distancias de cosas que están fuera de nuestra galaxia, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para medir distancias que están más para allá? Pues una técnica interesante que se descubrió a principios del siglo XX es utilizar unas estrellas que se llaman estrellas cefeidas. Las cefeidas son unas estrellas pulsantes, es decir, tienen un periodo de luminosidad que cambia con el tiempo y en un periodo de tiempo relativamente corto. Estamos hablando de días, no hay que esperar años ni siglos a que cambien su periodo de luminosidad. Es decir, oscilan con periodos de días y sabemos que el periodo de oscilación de luminosidad es proporcional a su brillo absoluto. Es decir, cuanto más brillan, más rápido oscilan. Entonces esto nos viene genial, porque si podemos medir el periodo de oscilación de una cefeida, podemos inferir su brillo total y midiendo su brillo aparente, ya tenemos la distancia. Problema es calibrar, porque nosotros sabemos que el periodo es proporcional al brillo, pero no sabemos la constante de proporcionalidad. Entonces, la idea es encontrar cefeidas que estén dentro del límite de distancia por paralaje. Si encontramos cefeidas dentro de este límite, podemos medir el paralaje de esta cefeida, por lo tanto sabremos su distancia, y como conocemos su distancia y podemos medir su periodo, pues automáticamente podremos, y su brillo, automáticamente podremos saber esta constante de proporcionalidad. Es decir, el brillo absoluto lo podemos saber a partir de saber la distancia y saber su brillo aparente, y el periodo lo medimos. Entonces, tachán, sabemos su constante de proporcionalidad, nos la guardamos y cuando observemos una cefeida lejana fuera de este límite podemos extrapolar y decir, bueno, yo me espero que las cefeidas de aquí sean más o menos como las cefeidas de allá. Y entonces este constante de proporcionalidad la aplico aquí y midiendo su periodo tengo su brillo y midiendo su brillo aparente tengo su distancia. Perfecto. Esto es lo que se llama la escala cósmica de distancias, ¿vale? Es decir, yo calibro por paralaje y cuando no puedo llegar, anclo mi relación periodo-luminosidad y la extiendo hasta donde pueda observar más cefeidas, ¿vale? Esto para medir distancias. Hay otra cosa que es interesante, que es medir velocidades. Afortunadamente, la medida de las velocidades en el universo es más sencilla que medir distancias. ¿Por qué? Pues porque conocemos una propiedad de las ondas que se llama el efecto Doppler. Básicamente nosotros podemos medir espectros de estrellas, de galaxias. Y además estos espectros son muy característicos. Es decir, cuando medimos el espectro de una galaxia no es simplemente medir colores, tienen muchas características, tienen picos de intensidad en procesos atómicos que tienen lugar y son picos en regiones muy específicas del espectro. Entonces nosotros sabemos que si este emisor de luz está en movimiento relativo a nosotros, pues este espectro
va a tener un desplazamiento, es decir, las ondas que tienen una cierta frecuencia o una cierta amplitud se van a estirar si este objeto se está alejando de nosotros o se va a cortar. Entonces, simplemente midiendo los espectros y asumiendo que nosotros conocemos cuál es su espectro en reposo, midiendo el desplazamiento de estas líneas, podemos medir su velocidad. Esto típicamente es lo que se denomina redshift, que es la palabra en inglés para desplazamiento al rojo, si se están alejando, y sería un blue shift si se están acercando a nosotros, ¿vale? Entonces, lo que hizo Hubble a principios del siglo XX, bueno, ya o sea, en 1920, para poner un poco de historia, ya casi hace 100 años, hubo el gran debate. En esa época aún no se conocía muy bien cómo era el universo. Es decir, se tenía la duda de si nuestra galaxia era la única galaxia del universo o si había más galaxias. Obviamente ya se conocía Andrómeda en esa época, pero se pensaba que Andrómeda era como una especie de galaxia o galaxia espiral o cúmulo de estrellas dentro de nuestra propia galaxia. No estaba claro si era extragaláctica o no. Entonces, bueno, en 1920 estuvo este famoso gran debate entre Shapley y Curtis, donde se discutieron estas dos posibilidades, ¿vale? Ya en 1924, Hubble, utilizando datos de cefeidas, a partir de, bueno, este de aquí es Hubble, y estos dos de aquí son menos conocidos. Este es Besto Silfer y esta es Henrietta Leavitt. Henrietta estudió muy bien las cefeidas, y de hecho Hubble se utilizó datos de las cefeidas de, de Henrietta y detectó cefeidas en la galaxia de Andrómeda. Entonces, utilizando estas cefeidas, vio que la distancia a esta galaxia era tal que no podía estar dentro de nuestra propia galaxia y por lo tanto tenía que ser algo fuera de nuestra galaxia. Por lo tanto, era como que el universo no estaba formado solo por nuestra galaxia, sino que había otras galaxias que eran como pequeñas universos islas, ¿no? Y ya más tarde, en 1929, extendió esta medida a otras galaxias. Y lo que hizo Hubble es, utilizando los espectros, es decir, las velocidades de Besto-Silfer y utilizando las medidas de distancia, utilizando cefeidas a partir de los trabajos de Henrietta, realizó este famoso diagrama, donde lo que se pinta aquí es la distancia de la galaxia observada, a nuestra propia galaxia, la distancia radial, en megaparsecs. Recordad que un parsec son aproximadamente 3 años luz y mega son 1.000.000. Y aquí la velocidad que él medía a partir de los espectros, en kilómetros por segundo. Entonces se dio cuenta de una cosa muy curiosa, es que a medida que observaba galaxias que estaban a mayor distancia, veía que estas galaxias se alejaban de nosotros a más velocidad. Esto en principio no pasa con las galaxias cercanas, es decir, Andrómeda se está acercando de nosotros, pero Andrómeda es una galaxia que está muy, muy cerca. Está solo a 2 millones de años luz, ¿vale? Aquí estamos hablando, ya, está a 2, ¿vale? Aquí estamos hablando de 100, 200, 300, es decir, sí, Andrómeda igual está aquí negativo, pero todas las que están a distancias realmente grandes, vemos que su velocidad, a medida que miramos más y más lejos, se alejan de nosotros más y más rápido. Entonces, esto era algo que chocó en la época, porque en esa época se pensaba que el universo era estático, es decir, que las galaxias pues, estaban en un sitio, tranquilitas, pero que no se... O sea, igual se movían algunas de las otras, pero que no se estuvieran todas alejando de nosotros. Entonces, esta fue pues, la primera idea, o la primera indicación de que el universo no era estático, como se pensaba hasta ese momento, sino que era algo dinámico. Entonces, aquí entra en acción Einstein, porque Einstein años antes ya había postulado su teoría de la relatividad. Entonces, para estudiar el universo desde un punto de vista teórico, lo que hay que hacer es coger las ecuaciones de Einstein y aplicarlas a un caso concreto del universo. Es decir, las ecuaciones de Einstein se pueden aplicar a muchos casos, se pueden describir pues un agujero negro, se pueden describir el movimiento de los planetas, que nada tienen que ver con cosmología. Pero cuando se aplican al universo como un todo, realmente nos dicen cosas interesantes. Entonces, las soluciones a las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de Einstein no son E igual a mc al cuadrado, ¿vale? Las ecuaciones de Einstein se refieren a las ecuaciones de campo de Einstein, que son esta cosa de aquí, ¿vale? Puede parecer muy críptico, pero lo que dice es que esta T de aquí es
básicamente un objeto que nos indica la cantidad de energía y materia. Y esta G de aquí nos indica lo que es la métrica del universo, es decir, las distancias en nuestro universo. Si el universo es plano, pues esto tiene una forma, si el universo es curvo, tiene otra. Y estas cosas, R de aquí, básicamente son el escalar de Ricci y el tarsón de Ricci, que provienen de la métrica, ¿vale? Y luego tenemos esta cosita de aquí, ¿vale? Aquí tenemos la métrica otra vez, G, y esta lambda, que es la constante cosmológica. Cuando Einstein postuló estas ecuaciones, él lo hizo un poco en base a que estas ecuaciones eran como una generalización de las ecuaciones de Newton, ¿vale? Y él tenía una cierta libertad para poder escribir esto o no escribirlo. Es decir, cuando derivas las ecuaciones de Einstein, este término de aquí lo puedes poner matemáticamente, pero no está claro que tenga que tener un significado físico. ¿Vale? Entonces él en principio vio que si no añadía esta constante de aquí y aplicaba estas ecuaciones al comportamiento del universo, que son las soluciones de Friedman, porque no fue él quien encontró estas soluciones, sino que fue un ruso, Friedman, que desafortunadamente murió relativamente joven por enfermedades. Pero bueno, se dio cuenta de que si no ponía esto, sus ecuaciones predecían de forma natural que el universo fuera dinámico. Es decir, no predecían un universo estático. Pero en esa época, que era antes del descubrimiento de Hubble, se tenía la concepción de que el universo tenía que ser estático. Y él decía, no puede ser, no puede ser, mis ecuaciones están bien. ¿Cómo puede ser que me produzca un universo dinámico si el universo es estático? Y entonces dijo, es que puedo poner esto de aquí, que de alguna manera lo que hace este término es compensar que el universo tenga que ser dinámico y más o menos, si lo ajusto bien, puedo conseguir un universo estático, ¿vale? Esta era su idea. Luego se dio cuenta de que esto pues, no funcionaba. Primero, porque el universo no era estático, sino que era dinámico, como se vio después. Y luego, porque aunque tú quieras que el universo sea estático poniendo aquí, en principio puedes intentar hacer que el universo sea estático, pero este universo es inestable. Será estático durante un tiempo, pero acabará siendo dinámico, porque esta constante de aquí no te compensa bien. Es decir, al final actúa como una especie de fuerza repulsiva, pero si el universo no es perfectamente homogéneo, esto va a colapsar. Entonces él, pues, dijo, vale, me he equivocado, lo siento, no volverá a pasar. Y la quitó. Fue lo que él dijo como uno de los mayores errores de su vida. Y luego damos un salto. Fíjate que estamos en 1929 y damos un salto a finales del siglo XX. Y aquí volvemos un poco otra vez a la escalera esta de las galaxias, ¿no? Estos dos grupos de investigadores, por un lado Adam Rees y Brian Smith, y por el otro Sol Perlmutter, lo que querían hacer era medir distancias y velocidades, tal como hizo Hubble, pero ir más allá del límite de las cefeidas. Es decir, las cefeidas están muy bien, pero ¿qué pasa? Que al final son estrellas que tampoco es que sean muy, muy luminosas y tienen un límite, ¿vale? Tienen un límite del cual, pues, a partir de ahí no podemos observar más cefeidas porque son muy débiles. Entonces, lo que ellos miraron, utilizaron un tipo de supernovas que se llaman supernovas tipo 1A, que son no entraré a describir lo que son, pero tenéis que tener en cuenta que son un tipo de supernovas que son unas estrellas que explotan siempre más o menos a la misma masa, ¿vale? Por unos ciertos procesos, que se llama la masa de Chandrasekhar. Entonces, como son explosiones a una misma masa, tienen una luminosidad que es más o menos siempre constante, más o menos, ¿vale? Entonces, siempre hay como detalles, que el demonio está en los detalles, y es porque las cosas no son tan sencillas como las pintan en las charlas divulgativas. Pero la idea era lo mismo, era intentar hacer una doble escalera, intentar encontrar supernovas 1A cercanas en el mismo rango que tuvieran estas cefeidas ya calibradas previamente con paralaje y encontrar esta relación entre su brillo y su distancia. ¿Vale? Y con esta relación, extrapolarlas a límites aún más allá de este límite por cefeidas y así poder medir distancias a objetos que están muy, muy, muy lejanos. Y estamos hablando de millones de años luz. ¿Vale? Entonces sería un poco como replicar esto, hacer una doble escalera de distancias. Y lo que hicieron estos dos grupos es precisamente este diagrama, ¿no? Este diagrama tenemos aquí una velocidad de recesión y aquí una especie de brillo.
Entonces lo que se dieron cuenta es una cosa muy curiosa. Realmente este gráfico no se ve muy bien, pero cuando intentas ajustar un modelo de materia, te das cuenta de que el universo recientemente ha pasado de una fase en la que sí, se estaban expandiendo, pero en principio nosotros esperaríamos que se expandieran más lentamente a medida que nos acercamos a épocas más actuales, ¿no? Porque ha estado frenándose. Pero lo que estos descubrieron es que precisamente pasaba lo contrario. Y es que lo que observaron es que las galaxias recientemente se habían estado acelerando, o sea, alejando de nosotros cada vez más rápido. O sea, había habido una aceleración. Entonces, esta aceleración era como si hubiera un momento del universo en que estas galaxias, en vez de estar frenándose por la atracción gravitatoria, se hubieran estado repeliendo, ¿no? Como si la gravedad fuera repulsiva en vez de atractiva. Entonces, ¿cómo puedes conseguir, según las ecuaciones de Einstein, con un universo neutro? Es decir, recordad que no hay más fuerzas que la gravedad, que siempre es atractiva. Lo que necesitas es algo que te haga como una especie de antigravedad, de una repulsión. Y este algo es la energía oscura. ¿Y qué causa repulsión? Pues esencialmente una constante cosmológica en estas ecuaciones de Einstein te puede causar una repulsión. De hecho, Einstein en principio la introdujo para evitar este colapso, así que es como que la expandía. Pero al final ha servido para poder explicar esta repulsión. Entonces, en principio, el modelo actual de la cosmología se asume que esto de aquí es algo, matemáticamente es una constante en las ecuaciones de Einstein, se produce repulsión, explica lo que observamos, pues todo bien, ¿no? Le llamamos energía oscura, no tenemos muy bien idea de lo que es, pero es algo compatible con la relatividad general. Entonces, pues para resumirlo, si el 20-21% era la masa que nos faltaba para explicar lo que observamos, la energía oscura es una etiqueta que ponemos a lo que hace que el universo acelere su expansión. ¿Y por qué un 74%? Bueno, porque cuando tú mides esta expansión del universo, pues necesitas más o menos que este sea el valor que debe tener para ajustar con las medidas. Bueno, todo bien, ¿no? Tenemos el Big Bang, tenemos la primera luz, es decir, cuando el universo empieza a ser transparente, es el fondo de radiación de microondas. No he hablado mucho de él, pero bueno, pero tampoco tenía tiempo. Entonces, desde este momento el universo se ha estado expandiendo y enfriando. A partir de más o menos por aquí, el universo empieza a expandirse de forma acelerada, es decir, hasta más o menos aquí se iba expandiendo cada vez más despacio, pero después haría un momento que empieza a expandirse cada vez más rápido, ¿vale? Y esto lo hemos visto, pues, viendo esta región de aquí, a partir de las supernovas 1A. También podemos hacer un estudio del universo y ver lo que nos dice el fondo de radiación de microondas, que es básicamente cuando el universo tenía alrededor de, bueno, aquí pone 400, pero son más o menos 300.000 años de edad, solo 300.000, ¿vale? Pero, claro, fíjate que entre la historia de expansión del universo que nos dicen las supernovas y la primera luz visible del universo, cuando el universo empezó a ser transparente, hay un montón de espacio aquí en medio que no hemos estudiado. Entonces, los cartografiados de galaxias, y aquí el título, y solo me ha llevado 50 minutos llegar aquí, es estudiar esta región de aquí para también sacar información de esta historia de expansión del universo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos más allá de este límite observable de la escala cósmica de distancias? Porque las supernovas al final, aunque son estrellas brillantes, también llega un punto en que ya no observas más supernovas porque estás mirando tan y tan lejos que la luz de estas supernovas también se acaba diluyendo. Pues la idea es intentar hacer esta escala de distancias. Recordad, las velocidades siempre son relativamente fáciles de medir, las distancias no. Y la idea es, en vez de utilizar estas supernovas, que son como una especie de candelas estándar, de luces en el universo de las cuales nosotros sabemos cuál es su luminosidad absoluta y por lo tanto las podemos utilizar para calibrar distancias, la idea es utilizar otra propiedad que denominaré como la regla estándar. Es decir, si nosotros conseguimos identificar en el universo objetos de un cierto tamaño, que nosotros sabemos que tienen que tener ese tamaño fijo, midiendo ese tamaño angular, podremos realmente también utilizarlos para calibrar distancias. Es decir, por un lado, podemos utilizar luz
pero yo si por ejemplo sé cuál es la medida de esa esfera de la Tierra de allí, midiendo el ángulo, sabiendo su radio físico, puedo calcular mi distancia allí también. Entonces esto es lo que intenta explotar los cartografiados de galaxias, ¿vale? Los cartografiados de las galaxias lo que hacemos es básicamente hacer mapas en 3 dimensiones del universo. Aquí tenemos otra vez la cuña de la que hemos hablado antes, ¿no? Aquí sería donde estamos nosotros ahora, a medida que nos desplazamos a través de esta radio imaginario, esta esfera, lo que hacemos es no solo vamos más allá en el tiempo, no solo vamos más allá en la distancia, sino que vamos también más allá, más atrás en el tiempo. Entonces esta es como diferentes distancias. Ahora voy a cambiar la escala de aquí. Estos son las galaxias más cercanas. A medida que vamos viendo más galaxias, vamos incrementando esta distancia, pues al final lo que obtenemos es un mapa en 3 dimensiones de nuestro cosmos, donde cada puntito de aquí representa una galaxia, ¿no? Entonces, a medida que nos alejamos, pues vamos viendo galaxias cada vez más viejas. Llega un punto en el que dejamos de ver galaxias porque las galaxias aún no se han formado. Estamos yendo cada vez más atrás en el tiempo. Y entonces tenemos este hueco de aquí en negro. Y luego, si aún fuéramos más allá, pues toparíamos con la primera luz, el momento en que el universo empieza a ser transparente, que es el fondo de radiación de microondas. Entonces, vamos a pasar muy rápidamente un vídeo para que os imagináis o para que veáis más o menos lo que hacen estos mapas de galaxias. Esto es una representación de observaciones reales de estos mapas. ¿Vale? Pero ¿por qué esto está justo? No, directamente, vale. Esto es lo que representan nuestros mapas. Estas son estas dos cuñas. Os preguntaréis por qué hay esta región en negro por aquí. Esto realmente es nuestra propia galaxia que nos impide ver a través de su disco, pero en las direcciones perpendiculares a nuestra galaxia podemos ver muchas estrellas y podemos ver pues todas estas estructuras que se forman en la región pues, del norte y del sur galáctico y pues como estas formamos mapas realmente muy grandes. More distant star-forming galaxies, and superluminous-distant active galaxies called quasars. Entonces, la idea para calibrar estas distancias es usar una cosa que se llama la escala inversa. Fijaros que antes hemos calibrado distancias a partir del paralaje, a partir de cosas que estaban cerca. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a calibrar distancias a partir de cosas que están muy lejos. Y estas cosas que están muy lejos son una señal que se llama las oscilaciones acústicas de bariones. Y es un remanente de un periodo del universo en el que era muy diferente al que es ahora. ¿Vale? El universo después del Big Bang, un tiempo después, no está vacío, sino que está lleno, es un fluido. Tenéis que pensar como si el universo fuera un fluido, fuera agua. Y esta agua, esencialmente, ¿cuáles son las partículas de agua que hay? Hay esencialmente dos tipos de partículas. Por un lado está la luz, los fotones, y por otro lado está la materia, los bariones. ¿De acuerdo? Estas dos partículas interaccionan, que los bariones sienten la fuerza electromagnética de los fotones. Hacen interacciones. Los fotones intentan salir disparados, viajar libremente, pero los bariones, la materia, los atrapa. Entonces se produce una especie de vaivenes en el universo y estos vaivenes realmente lo que son ondas de presión que viajan a través del fluido. ¿Vale? Como una especie de ondulaciones que viajan a través del universo. Y estas oscilaciones viajan a través del universo siempre y cuando el universo sea un fluido. Pero llega un punto que el universo deja de ser un fluido. Y esto es más o menos en el momento del fondo de radiación de microondas. A partir de ese momento se rompe porque el universo se enfría por debajo de una cierta temperatura. Estas interacciones entre fotones y materia desaparecen. Los fotones viajan libremente y estas oscilaciones de materia quedan congeladas, no pueden viajar más porque el fluido ha desaparecido. Es como si tuviéramos un lago donde hay unas olas y estas olas pueden viajar siempre y cuando el lago sea líquido. Pero imaginad que el lago se congela.
Estas olas no pueden seguir viajando, se quedan congeladas en un cierto punto. Un cierto punto nos marca una escala, que es el tiempo que ha tenido estas olas de viajar hasta que el universo desapareciera de ser un fluido. Entonces, vamos a ver un vídeo para explicarnos esto. Esto es el anuncio de Nespresso, no es patrocinador. Vale, aquí, entonces vamos a ver. Este es el universo, es un fluido en épocas muy tempranas y tenemos estas oscilaciones, estas ondas que viajan desde regiones donde es más denso a través del plasma. Entonces tenemos como muchas regiones, como muchas olas que viajan esta cierta distancia. ¿Vale? Fijaros que es una distancia que es muy característica. Esta distancia queda congelada porque las ondas de presión ya no pueden viajar más y esto representa realmente unas sobredensidades en materia. Entonces, a medida que se va pasando el tiempo, mucho tiempo después, cuando se forman las galaxias se forman allí donde hay materia. Y esta distancia queda realmente impresa en esta distribución de galaxias. Entonces, aquí podéis más o menos verla a simple vista, pero en realidad en la práctica no se puede ver a simple vista. Entonces, ¿cómo detectar esta distancia? Tenemos que coger nuestro mapa de galaxias y hacer un histograma. Es decir, miramos dos galaxias que están separadas y le decimos, pues, un puntito. Miramos otras dos, otro puntito. Y hacemos la combinación de todas con todas. Es decir, es un problema, y hay n galaxias, esto es un problema de n al cuadrado. ¿Vale? Es muy computacionalmente caro, pero se puede hacer. Y si realizamos esto, lo que obtenemos cuando hemos utilizado todas las combinaciones posibles es que hay una cierta distancia a partir de la cual las galaxias tienden a estar separadas un poco más probablemente por esa distancia. Entonces, si nosotros logramos identificar ese pico, el pico acústico de bariones, pues somos capaces de identificar esa distancia. Entonces, este pico, esta regla estándar, tiene su origen en el fondo de radiación de microondas, pero queda impresa en la distribución de galaxias a tiempos muy posteriores. Entonces, si nosotros somos capaces de saber cuál es esta distancia, que en principio lo podemos saber porque nosotros sabemos, básicamente es física de fluidos, lo cual no conocemos muy bien. Si sabemos los componentes del universo, podemos estimar esta regla y luego sabiendo esta regla, pues podemos aplicarla aquí, sabiendo el tamaño, midiendo el ángulo, pues podemos otra vez calibrar distancias. Esta es esencialmente la escala inversa. Aquí tenemos una representación de la medida de este histograma donde se ha detectado el pico BAO alrededor de unos, bueno, esos son 100, pero en realidad son 150 porque están en unas unidades un poco raras. Son 150 megaparsec, es decir, ese es el tamaño de estas ondas de presión. Entonces, la idea es esta, es medir distancias utilizando o bien estas velas estándar o bien estas reglas estándar. Y ya vamos acabando. Lo que se logró hacer y lo que se ha logrado hacer con estos cartografiados de galaxias es esencialmente hacer esto. Aquí en el eje X tenemos el factor de escala o el tiempo, ¿vale? Esto es como de grande es el universo respecto a hoy. Hoy le decimos que el universo es 1, pues en un tiempo pasado, cuando el universo era la mitad del tamaño que es hoy, pues le llamamos 0,5. Es una manera de medir tiempos o distancias, que es esencialmente lo mismo. Y esto es el ritmo de expansión. Kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia a la que estemos de nosotros. Entonces, esto es el presente, esto es el pasado. Entonces, lo que vemos es que aquí la medida del ritmo de expansión que nos han medido las supernovas calibradas con cefeidas es alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos 1 o 2. ¿Vale? Es una medida muy precisa del ritmo de expansión. Estamos hablando de una precisión de 1 kilómetro por segundo por megaparsec. Y luego, a diferentes distancias, podemos complementar estas medidas con las medidas de los picos de galaxias que medimos a diferentes distancias. Y calibrando estos picos con esta regla, a partir del
el fondo de radiación de microondas, podemos realizar un ajuste. ¿Vale? Y esto es lo que nuestro modelo de energía oscura nos predice. Fijaros esta parábola. En este tiempo en el que va bajando, el universo se expande desaceleradamente. Es decir, se va frenando. Cada vez se va expandiendo, nunca se llega a contraer, se sigue expandiendo, pero cada vez más despacio. Llega un punto que empieza a acelerar, a expandirse cada vez más rápido. Pero fijaros una cosa, el modelo a partir de estas observaciones y las medidas con supernovas tienen una discrepancia muy fuerte, ¿vale? Esto es lo que se llama la tensión de Hubble. Y es un problema no resuelto en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la nueva generación? ¿Cómo ir más allá? Bueno, estos cartografiados de galaxias que os he puesto antes observaron alrededor de unos 2 millones de galaxias y el tamaño de estas barras de error de aquí esencialmente dependen de la cantidad de galaxias que tenga nuestro catálogo. Cuanto más galaxias tenga nuestro catálogo, más pequeñas estas barras de error serán. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá y reducir estas barras de error y tener una medida más precisa del ritmo de expansión del universo y poder quizá decir algo acerca de qué es la energía oscura? Pues es observar aún más galaxias, porque 2 millones no es suficiente. Hay muchas más galaxias que 2 millones. Vamos allá. Entonces, esta es la nueva generación. Aquí tenemos el telescopio Mayal en Kitt Peak, en Arizona, Estados Unidos. Es un telescopio de 4 metros y en él se ha instalado un instrumento que se llama Dark Energy Spectroscopic Instrument, instrumento espectroscópico de energía oscura, y tuvo su primera luz en 2021 y actualmente está observando. ¿Vale? Ahora mismo no, porque es aún de día en Arizona, pero alrededor de las 2 de la noche de hora de aquí empezará a observar. Y observa cada día que puede, observa, durante 5 años. Cuando acabe, alrededor de 2026-27, habrá observado alrededor de 40 millones de galaxias. Pasaremos de 2 a 40. ¿Vale? Ya hay resultados de estas observaciones, aunque aún no se ha acabado el mapa completo. En abril del año pasado se publicó el mapa del tan solo un año de observaciones y el número de galaxias observadas ya era mayor que los 20 años observadas con los otros 2 proyectos que os he enseñado antes. Curiosamente, dentro de 3 semanas se publicarán los resultados de los 3 primeros años de observación. ¿Vale? Y veremos por qué cuando se miden el ritmo de expansión del universo con tanta precisión, pues al final lo que intentamos obtener es obtener más información sobre la energía oscura y sobre el universo en sí mismo. Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí. Creo que, bueno, esto era otro vídeo, pero me lo voy a saltar porque tampoco aporta mucho. Queda aún pendiente, aunque hemos aprendido mucho sobre la energía oscura, queda aún pendiente de saber realmente físicamente qué es. Sabemos que es, o parece ser que encaja con una constante en unas ecuaciones de Einstein, pero físicamente qué es, bueno, podría estar relacionado con una propiedad del vacío. A nivel cuántico, el vacío no es simplemente un sitio donde pasan cosas, sino que tiene propiedades físicas y en principio tiene una cierta energía asociada. Pues hay teorías que te dicen que quizá parte de esa energía podría filtrarse y por algún mecanismo que no sabemos producir esta expansión. No lo sabemos, no tenemos ningún mecanismo que nos lo explique, pero sabemos como mínimo, no sabemos qué es, pero sabemos qué propiedades debe tener. Es decir, sabemos las propiedades que los diferentes candidatos a energía oscura deben tener. Sabemos que en principio tiene que estar prácticamente uniformemente distribuido, no es algo que se diluya o lo puedas concentrar. ¿Vale? Si intentas concentrar la energía oscura, no puedes, y si intentas diluirla tampoco. Es algo que parece que depende del mismo espacio. ¿Vale? Y su valor cosmológico parece ser mucho más pequeño que el valor que este vacío cuántico debe tener. Así que hay muchas dudas de que la energía de este vacío cuántico realmente tenga algo que ver con este efecto cosmológico que estamos observando. Y obviamente es algo que es invisible, no podemos ver ni tocar. Solo parece tener efectos en la geometría a nivel del universo a gran escala. Y ya para acabar, ¿cuál es su final? Bueno, el final del universo es realmente difícil de decir porque la dinámica actual del universo está regida por algo que no entendemos. Entonces, en principio, uno puede pensar en 3 hipotéticos casos, depende de lo que sea esta energía oscura. O sea, tuvo lugar el Big Bang, hoy en día sabemos que el universo se está expandiendo aceleradamente y, en principio, si esta energía oscura desapareciera, podría el universo recolapsar,
y volver otra vez a caer sobre sí mismo, produciendo lo que se llama un Big Crunch. Parece actualmente bastante improbable. Podría tener una expansión indefinida, es decir, el universo se podría expandir prácticamente tan grande como quisieras. En este sentido, lo que pasaría es que las estructuras que están formadas ya, como estos grupos de galaxias, tipo la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, como ya están formadas y atadas gravitacionalmente, en principio estas no se iban a desatar, pero otros grupos desatados gravitacionalmente, al final saldrían desde nuestro horizonte y los perderíamos de vista. Es decir, si esperamos suficientemente tiempo, desaparecerían y nunca podríamos saber que han existido si no los hemos observado antes. Esto es el modelo en principio más aceptado, y luego hay otros modelos más exóticos en el cual predicen que quizá esta energía oscura produzca una aceleración tan grande que incluso la materia se acabe desgregando. Eso básicamente es hacer que el universo sea infinito en un tiempo finito, ¿vale? También parece relativamente improbable con las observaciones que tenemos. Entonces ya, para acabar, esta es mi última diapositiva. Resumo muy brevemente las ideas principales. Desconocemos el 95% del universo a nivel fundamental. Nunca hemos detectado de forma directa ni tanto la energía oscura ni la materia oscura. Solo hemos visto sus efectos indirectos. Además, sabemos que la energía oscura, la materia oscura, perdón, sabemos que debe ser materia. Sabemos que debe ser fría, es decir, que sus movimientos de sus partículas a nivel cosmológico tienen que ser relativamente bajos para que puedan formar estructuras. Pero no sabemos si es una partícula o si es algún tipo de objeto tipo más macroscópico. Y por otro lado, tenemos que alrededor del 75% del universo parece ser una forma exótica de energía que no parece que se diluye ni se concentre y que hace que el universo cada vez se acelere más y más rápido. Candidatos, bueno, por un lado, los dos grandes candidatos yo diría que serían la energía del vacío, es decir, si hay algún mecanismo por el cual esta energía del vacío cuántico se puede filtrar y se explica de forma natural por qué se filtra una parte tan pequeña, pues podría ser. Y luego otro tipo de explicaciones serían partículas que no sabemos cuáles son, que podrían generar este tipo de expansión. Y las partículas más preferidas son partículas que se llaman tipo campos escalares, similares a la partícula de Higgs, ¿vale? Aunque no sería exactamente el Higgs, serían partículas con unas propiedades matemáticas o físicas relativamente parecidas. ¿Vale? Entonces, con las nuevas observaciones de supernovas que se están realizando hoy en día y con los nuevos cartografiados de galaxias tipo DESI, o hay también otros proyectos como Euclid o como el Vera Rubin Observatory que van a hacer cosas similares, la idea es que en los próximos 10 años, al final de esta década, podemos observar este ritmo de expansión con muchísima más precisión y intentar descartar algunas de estas probabilidades, o algunos de estos candidatos. Es decir, caracterizar mejor la energía del vacío para intentar entender qué puede ser. Y lo voy a dejar aquí. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. La cosmología es apasionante. Pues, por favor, haced las preguntas. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Del público? Sí, hay un chico. Bueno, primero, felicidades, creo que ha estado genial. Quería preguntarte si nos puedes explicar brevemente de las tres casuísticas que has explicado en función de la evolución de la energía oscura, el Big Crunch o el Big Rip. ¿Por qué creéis que esas dos están descartadas y has hecho el comentario que la de infinita expansión es la más probable? ¿Cuál es el motivo de descartar las otras dos? Vale, bueno, el Big Rip tiene varios problemas a nivel teórico porque necesitas una energía oscura de un tipo que se llama phantom. ¿Vale? Es un problema matemático. O sea, en principio tú podrías postular tipos de energía oscura, pero el tipo de energía oscura que necesitas para obtener esta expansión tan rápida, que básicamente es hacer que una porción del universo que hoy es finito se vuelva infinitamente grande en un tiempo finito, necesitas postular que estas propiedades de la energía oscura tenga
sea, que las propiedades de la energía oscura sean tales que parecen violar algunos principios de la física, ¿vale? Entonces, aunque no se entiende muy bien la energía oscura, parece que esta región de aquí tiene algunos problemas en base teórica. Entonces, y además tampoco parece que se haya observado que el universo se esté acelerando, o sea, se esté acelerando cada vez más rápido, ¿vale? O sea, la aceleración que cada vez sea más rápida, ¿vale? El otro caso, el del Big Crunch, pasaría un poco lo contrario. Necesitarías que la energía oscura que hoy causa la expansión del universo acelerada desapareciera, de manera que el universo volviera a ser desacelerado y quizá pudiera volver a recolapsar. Eso tampoco está claro. Es decir, no son las visiones más acercadas porque, por un lado, la del Big Rip a nivel teórico tiene algunos problemas y, en cualquier caso, las dos no parece que acaben de encajar bien con las observaciones que tenemos. Pero las observaciones que tenemos aún son algo modestas, ¿vale? Al final de esta década la cosa mejorará bastante y seguramente podremos discernir entre estas de una manera un poco más clara. ¿Alguna pregunta? Sí. Inolvidable. Me uno a las felicitaciones porque ha sido muy pedagógico. Yo que me pregunto sobre la materia oscura. La materia oscura interactúa gravitacionalmente, entonces esperamos que esté más o menos junta. Entonces debería estar, por ejemplo, en nuestra galaxia, pues más cerca pues, del centro de la galaxia o así. Pero por aquí alrededor debería haber materia oscura. ¿Por qué no vemos desviaciones de la mecánica celeste observando planetas, observando bueno, o si no, incluso estrellas a ninguna escala dentro de la galaxia, sino que tenemos que ir a otras galaxias para ver estos efectos? A nivel del sistema solar, las fluctuaciones en materia oscura que pueda haber son muy, muy pequeñas. Realmente creo que solo en el centro del Sol debería haber una pequeña acumulación mayor de materia oscura con relación a las otras regiones. Entonces, bueno, en principio se cree, o sea, la idea más aceptada es que nuestra galaxia está dentro de un halo de materia oscura, ¿vale? El halo, y en el centro estaría nuestra galaxia. Entonces, en principio los movimientos de las estrellas dentro de nuestra galaxia creo que no se acaban de conocer bien para poder discernir estas dos situaciones. Se ve mucho más claro cuando vemos galaxias desde fuera, porque podemos ver como más en su totalidad y podemos ver mucho más precisamente cómo se mueven los objetos a medida que se alejan del centro, mientras que en nuestra propia galaxia, claro, las velocidades que mides son respecto a tu línea de visión, no son respecto a... Entonces es algo más complicado. Pero en principio debería haber efectos gravitatorios también en nuestra galaxia que quizá en el futuro puedan también medirse. Si me permites, muchas gracias. Todas las galaxias están distribuidas de una manera formando una estructura más o menos filamentosa, por llamarlo de alguna manera, y la materia oscura también. ¿Estas dos estructuras serían coincidentes? Básicamente, la que manda en esta estructura filamentosa es la materia oscura. Básicamente, la materia oscura decide cuál es la estructura y la materia bariónica simplemente sigue esta estructura y acaba cayendo normalmente en los lugares donde hay más densidad. ¿Vale? También es importante entender que no podemos entender, no lo he mencionado aquí, pero es muy difícil entender la formación de galaxias sin materia oscura. Porque realmente, aunque parezca contradictorio, para formar galaxias y para formar estrellas, necesitas concentrar suficiente materia, pero a la vez enfriarla, porque si esta materia está muy caliente y se mueve mucho, no acaba de formar las estrellas. Entonces, parece ser que la materia oscura te forma como estos pozos de potencial donde la materia bariónica cae y no tiene más remedio que permanecer allí y enfriarse. Si no estuvieran estos pozos de potencial gravitatorio, la materia bariónica
pues saldría disparada hacia varios sitios y seguramente las estrellas no habrían podido formarse. Todo sería gas, pero no estrella. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la materia oscura como define el marco, la base donde el resto de materia bariónica se va a poder enfriar y al final existir, que es lo que hace. Entonces, en ese sentido sí son coincidentes. Puede haber casos en los que no sean coincidentes por diferentes procesos físicos concretos, pero en general hay una coincidencia. Bueno, pues sé que os gustan mucho, te gustan mucho las escaleras estas de... Bueno, pues sé que habéis utilizado el método de la escalera para medir más distancias y más distancias, pero sé que una vez llegas al fondo cósmico de microondas, se para. ¿Hay algún proyecto o alguna manera que se sepa? Sé que esto ya es cuántica porque ahí solo hay partículas o solo se teoriza que hay partículas, pero ¿hay algún método que se haya teorizado para poder ver poder ver más allá del fondo cósmico? Bueno, es muy buena pregunta. Con luz, desde luego no, porque no puedes ver más allá. Entonces tienes que utilizar otras cosas que no sean luz. Una opción es utilizar neutrinos. Si tú consigues detectar neutrinos, hay también un fondo de radiación de neutrinos, pero es anterior. Entonces podrías llegar hasta ahí. Y otra manera es mediante ondas gravitacionales. ¿Vale? Con ondas gravitacionales, en principio, puedes acceder a instantes incluso muy cercanos al Big Bang. Como sabrás, ondas gravitacionales hemos empezado a detectar hace 10 años más o menos, la primera detección. Entonces tenemos aún poca sensibilidad y no se ha llegado a hacer esto, pero en un futuro quizá con muchas más observaciones y mucha más sensibilidad. Hay proyectos que pretenden observar ondas gravitacionales desde el espacio con unas precisiones mucho mayores de señal ruido que en la Tierra y quizá con esas, en teoría, se podría acceder. Luego, a la práctica, tienes que tener un control muy bueno de tus sistemáticos, de tu ruido, de tu instrumento, entender muy bien estas cosas para realmente extraer la parte de señal que es lo que te interesa. ¿Alguna pregunta más por el público? ¿No? Pues hay algún comentario en el chat. No son preguntas, pero simplemente Paco que nos está mirando desde Alcalá de Henares. Mira. Recuerdo haber leído todo esto que cuenta usted ahora mismo en el libro del grandísimo Isaac Asimov, El Universo. Ajá. Aunque en la época que escribió Isaac Asimov, pues la energía oscura no existía. Dice, el máximo que llegó Isaac Asimov fue lo de los pulsares y cuasares, pero totalmente elegible para comprender la insignificancia del hombre respecto del universo. Bueno, un poco filosófico. Bueno, ese libro es creo desde 1980, creo. Y la concepción del universo, o sea, a nivel de astrofísica, pues igual no ha cambiado mucho, pero a nivel de cosmología, realmente la visión ha cambiado muchísimo desde 1980. La cosmología es un campo que en los últimos 50 años ha cambiado radicalmente, porque antes era un campo muy especulativo, porque no había medidas de precisión, pero a partir de finales del siglo XX es cuando realmente la cosmología pasa a ser una ciencia moderna, donde realmente puedes hacer medidas muy, muy, muy precisas de cosas que antes simplemente eran teorizaciones. Sí, hemos avanzado Sí. mucho, ¿verdad? ¿Sí, Mercé? Sí, yo te quería preguntar sobre los BOS que has hablado. Y he entendido que eran como ondas acústicas o... Los BAOs. Esto. Sí. Claro, es un poco raro porque hay que ponerse en el marco del universo antes de que tenía 300.000 años de edad, y antes de esa época el universo no era transparente, era una especie de niebla y esta niebla era en sí mismo un fluido. Entonces los bariones y los fotones estaban acoplados, tenían unas interacciones. Entonces era como si fueran las partículas del fluido en sí mismo. ¿Vale? Entonces tienes que imaginarte como una especie de agua donde las partículas
caen en unos polos de potencial, pero cuando están muy juntos se separan y luego vuelven a caer. Entonces estas oscilaciones en un fluido lo que te creaban son ondas de presión. Es como si fuera un sonido. Por eso el sonido son ondas de presión. Al final son variaciones, o sea, son sobredensidades. Es decir, yo cuando hablo lo que estoy haciendo es concentrar las partículas de sonido en una cierta región y esta se expande, ¿no? Entonces esta expansión sucede a una velocidad que es la velocidad de la onda en el sonido, ¿vale? En esa época era, creo recordar, aproximadamente 1/3 de la velocidad de la luz en el vacío. Y esto se conoce por las propiedades del fluido, que al final eran fotones y bariones, y como más o menos sabemos la cantidad de fotones y de bariones, pues sabemos las densidades. Y esto también sucede hasta que el universo se enfría por debajo de una temperatura límite y estas desaparecen. Entonces, conociendo el tiempo que dura, que puede viajar esta onda y conociendo la velocidad, puedes saber la distancia. Y este es el punto clave. Gracias. ¿Alguna última pregunta quizás por aquí? ¿No? Pues en el chat tampoco. Pues muchísimas gracias otra vez, Héctor. Vosotros. Y la semana que viene nuestro invitado es Josep María Paredes, es muy conocido, es catedrático de la Universidad de Barcelona y nos hablará pues de la radiación más energética que procede del universo. Eso nos explicará la semana que viene. Así que hasta entonces, buenas noches.